Bono bonito, tanto te deseado y al fin ha llegado. Espectaculares ofertas para aprovechar bien tu bono 14. Agencias Guay presenta. Amenaza de Trump de castigar las remesas de los guatemaltecos causa revuelo. Presidencia y sector privado culpan a la Corte de Constitucionalidad. Esta, en respuesta, aclara que no impidió acuerdo. Del 2008 al 2018, Guatemala recibió 58.000 millones de dólares en concepto de remesas, según cifras del Banco de Guatemala. Familiares de migrantes lamentan las advertencias de Estados Unidos. Otto Pérez Molina recibe un no del juzgado. El exmandatario buscaba salir de prisión ante riesgo de muerte súbita. Se ordena además que deje el hospital militar y sea llevado a la cárcel de Mariscal Zavala. Más de 1.600 denuncias recibió el Ministerio Público durante la primera vuelta electoral. Los delitos más recurrentes son coacción al elector, fraude del votante y amenazas. En los primeros 6 meses del año, el INASIF realizó más de 4.000 evaluaciones clínicas por casos de delitos sexuales, donde las víctimas son menores de edad. La mayor incidencia es en niñas y adolescentes. Bono bonito, tanto te deseado y al fin ha llegado. Espectaculares ofertas para aprovechar bien tu bono 14. Agencias Guay presentó. Buenas noches, gracias por acompañarnos este martes 23 de julio. Estamos en vivo y en directo desde Ciudad de Guatemala para todos ustedes con las noticias más destacadas. Mi nombre es María Luisa Gómez, junto a todo el equipo. La bienvenida. Comenzamos. Siéntete bien en Farmacias Cruz Verde. Buen servicio no cuesta más. Y vamos de lleno con un tema que ha dominado la jornada y que ha causado diversas opiniones. Donald Trump utilizó su cuenta en Twitter para lanzar una amenaza a Guatemala por no convertirse en un país seguro, que dijo el gobierno, las cámaras empresariales y un analista en temas migratorios. Vamos a presentárselo a continuación. En horas de la mañana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una amenaza a Guatemala vía Twitter. El mensaje fue claro: por no aceptar ser tercer país seguro, revisarán aranceles y gravámenes de remesas. Hace 10 días, el gobierno de Guatemala intentó firmar ese acuerdo sin dar mayores detalles, pero un amparo otorgado por la Corte de Constitucionalidad frenó esa intención. Luego del mensaje de Trump, el gobierno emitió un comunicado en el que culpó a actores internos de querer desestabilizar al país. El presidente Jimmy Morales escribió en redes sociales que la CC ha sido contraproducente y acusó a los magistrados de entrometerse en la política exterior. En horas de la tarde, el gobierno presentó una revocatoria al amparo que otorgó la CC, con el que buscan tener vía libre para firmar el acuerdo con Estados Unidos y que el tercer país seguro sea una realidad. Las amenazas de Trump generaron reacciones de diferentes sectores. El presidente del CACIF, Juan Carlos Teffel, criticó la resolución de la CC, pues asegura que el presidente Morales es quien debe manejar la política exterior, pero además mostró su preocupación por el impacto que tendría en la economía un incremento a los aranceles de productos que se exportan. Veamos primero los aranceles. Son 4.200, 4.300 millones de dólares las exportaciones hacia Estados Unidos. Un 5% de arancel, solo en eso son alrededor, o un 10% de arancel, que es lo que con México se vio, son más de 400 millones de dólares, o si bien los empresarios tendrán que absorber, y al absorber habrán despidos y habrán recorte de costos, o bien se pierden contratos y todo ese empleo que se genera por las exportaciones se va a México. La Cámara de la Industria, por medio de un comunicado, responsabilizó a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad de las consecuencias que puedan sufrir los guatemaltecos, pues consideran que cualquier incremento a la tarifa de envío de remesas afectará la economía familiar.
La Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana también se pronunció. Cree que esta situación debilita la estrecha relación bilateral con los Estados Unidos y pone en riesgo importantes avances comerciales. Además, culpan a la CC que por sus resoluciones detienen el desarrollo económico del país. Para el analista en temas migratorios, Pedro Pablo Solares, Estados Unidos busca presionar directamente a Guatemala para que ceda a sus intereses y se convierta en un tercer país seguro. Cree que se debe analizar si las amenazas son viables o no. Y yo creo que muchas de las acciones que él anuncia pareciera como que las decide en el momento que envía el tweet y no tanto en el momento en que sus propios asesores le puedan indicar cuáles son los caminos. Esas amenazas que está dando el presidente Trump creo que da para mucho debate de si puedan o no incluso llevarse a cabo de acuerdo al sistema jurídico estadounidense. La firma del acuerdo para ser un tercer país seguro recibió fuertes críticas, no solo por la poca información que brindó el gobierno, sino también por la falta de condiciones que tiene Guatemala para albergar a los migrantes. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez. Y los magistrados de la Corte de Constitucionalidad ofrecieron una conferencia de prensa luego de que el presidente Jimmy Morales señalara que ellos, y lo vamos a citar, han utilizado su investidura para entrometerse en la política exterior del Estado de Guatemala. Andrea Domínguez con los detalles. Con 4 de los 5 magistrados titulares se brindó la conferencia de prensa en la Corte de Constitucionalidad, en donde los magistrados José Francisco de Matavela, Gloria Porras, Neftalí Aldana y el magistrado presidente Bonerge Mejía rechazan los señalamientos del presidente Jimmy Morales, que los acusa de ser directamente los responsables de las acciones que está tomando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Este tribunal rechaza enfáticamente expresiones infundadas y reitera que su único compromiso es la defensa del orden constitucional. En tal sentido, no podemos asumir responsabilidades por acciones de otros funcionarios públicos con impacto para Guatemala. Los 4 magistrados titulares además señalaron que la resolución emitida el pasado 14 de julio no le impedía al presidente Jimmy Morales firmar el acuerdo para convertir a Guatemala en un tercer país seguro, señalando de que se debían de seguir las reglas que dictamina la ley, es decir, pasar esto al Congreso de la República. Corresponde también al Congreso de la República, literal L, a aprobar antes de su ratificación los tratados, convenios o cualquier arreglo internacional cuando, número 2, afecten el dominio de la nación, número 3, obliguen financieramente al Estado. Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad además resaltaron que sus resoluciones han estado apegadas a derecho y a la ley. Es por ello que piden que se respeten también las mismas. Con imágenes de María René Barrientos, por una Guatemala en paz, Andrea Domínguez. Y hace unos minutos el presidente Jimmy Morales dio un mensaje por el canal de gobierno en el que reiteró que la culpa de las acciones del gobierno estadounidense corresponden a la Corte de Constitucionalidad y a las personas que presentaron el amparo que frenó su viaje a Estados Unidos hace unos días. Todo a consecuencia de la influencia de algunos actores mezquinos que buscan un protagonismo personal para atentar contra la gobernabilidad nacional. Es preocupante que las acciones planteadas por los ex cancilleres Edgar Gutiérrez, Gabriel Orellana y Alfonso Cabrera, así como los ex embajadores Francisco Villagrán y Ariel Rivera, y de Manfredo Marroquín y Jordán Rodas, hayan sido avaladas por magistrados que, habiendo jurado defender las leyes y la Constitución de Guatemala, abusaron de su investidura emitiendo una resolución contraria a derecho, sin importarles la economía y la paz social de los guatemaltecos. Con ese día, Estados Unidos amenazó con sancionar a diputados guatemaltecos que a su juicio han obstaculizado el acuerdo para convertir a este país en un tercer país seguro. Mauricio Claver Carone, el principal asesor para Latinoamérica del presidente estadounidense Donald Trump, se expresó así en una entrevista con Agencia de Noticias EFE.
unas horas después de que el mandatario amenazara con imponer aranceles e impuestos a las remesas para Guatemala o incluso aplicarle un veto migratorio generalizado. Claver Carone afirmó que el veto que evalúa la Casa Blanca podría afectar a aquellos miembros del Congreso de Guatemala que estén a propósito intentando no ejecutar un acuerdo que sería beneficioso para los dos países. Podemos, dijo, buscar designaciones legales, podemos buscar restricciones de visas, declaró. Bueno, ante las posibles sanciones de Estados Unidos a congresistas guatemaltecos, hemos contactado al diputado Carlos Chavarría, su jefe de la bancada Compromiso, Renovación y Orden, Creo, a quien agradecemos por supuesto atender a esta hora de la noche nuestra llamada y además de darle la bienvenida, directamente le hacemos una pregunta. ¿Cuál es su opinión ante las advertencias del presidente Trump efectuadas este día? Buenas noches, adelante. Muy buenas noches a todos, a toda Guatemala. Pues mi opinión es que es un abuso realmente, porque las condiciones que Guatemala tiene para convertirse en un país, en un tercer país seguro, eso es imposible. Y esas condiciones de restringir visas y eso realmente, a mí en lo personal, totalmente sin cuidado. Y le anticipo que si llegara eso al Congreso estaría totalmente en contra. Y muy de acuerdo en lo que la Corte de Constitucionalidad le dice al presidente, que hay un procedimiento y que lo respete, porque esa es la resolución de la Corte de Constitucionalidad en la cual, gracias a esa resolución, no se cometió ese acto imprudente que atentaba contra la seguridad total de los guatemaltecos porque no están las condiciones dadas. Exactamente, le iba a preguntar yo cómo recibía la posibilidad de un veto o de una negación de una visa para los diputados, ya me lo ha contestado, pero ¿cómo accionarán ustedes desde el Congreso de Guatemala? Porque de darse esta situación de poner algún impuesto a las remesas, eso sería algo que repercutiría tremendamente en la economía de los guatemaltecos. ¿Creen ustedes que se puede hacer algo o estarán solo a la expectativa a ver qué pasa? Yo creo que aquí al final espero de que se den cuenta que realmente lo que sucedió fue que todo se estaba haciendo a escondidas del pueblo de Guatemala, que nos debemos a un pueblo y que le tenemos que dar cuentas. Y esto que estaba haciendo en escondidas del pueblo de Guatemala el presidente Evo Morales se evidenció completamente. Yo creo que el propio gobierno se va a dar cuenta. Y no creo que también les convenga hacer esa reducción de las remesas y esos impuestos y todo porque se va a generar mucho más violencia y lo que puede suceder es que haya más migración hacia los propios Estados Unidos. Lo que se tiene que tratar de conseguir en el Istmo Centroamericano son condiciones de trabajo y condiciones de paz para tener prosperidad. Si no, van a tener que seguir ellos con el problema de mucha migración. Entonces yo creería, mire, de darse, que no creo que se dé, ya espero que no se dé. No, en el Congreso no están las condiciones ya dadas ni el pueblo de Guatemala. Se ha unido el pueblo de Guatemala en contra de esa pretendida firma para hacer ese tratado. Y por otro lado, pues esperaría yo que Estados Unidos, a través del embajador que tienen aquí en Guatemala, que por cierto creo que es guatemalteco, pues lógicamente tendrá que hacer una amplia presentación de las condiciones que se dieron y no creo que le convenga al propio Estados Unidos hacer lo que en este momento ese exabrupto que tuvo el presidente Trump, el decir que se iban a hacer tales y tales condiciones, esperaría que no se den. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros esperaremos también junto a todos los guatemaltecos a ver qué es lo que sucede en relación a este delicado tema, pero agradecemos mucho que haya tomado esta llamada, esta transmisión con Guatevisión y todos los televidentes esta noche y nuevamente le deseamos lo mejor. Muchas gracias. Feliz noche. Igualmente. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, pero vamos a regresar en breve. ¿Sabe usted cuánto aportan migrantes en concepto de remesas? Bueno, esto más, luego de la pausa. El expresidente Otto Pérez pide salir de prisión. Luego del corte le ampliamos detalles de la resolución del juzgado.
Gracias por continuar con nosotros. Vamos a hablar ahora del caso cooptación del Estado. El juzgado de mayor riesgo rechazó la petición del expresidente Otto Pérez Molina para salir de prisión ante riesgo de muerte súbita y ordenó que no continúe internado en el Centro Médico Militar y que sea trasladado a la cárcel Mariscal Zavala. El juez Miguel Ángel Gálvez resolvió no al lugar sobre la solicitud de medida sustitutiva del expresidente Otto Pérez Molina, argumentando que pasaron 4 años. Su salud no había requerido de medidas urgentes. Estamos hablando que se pasó desapercibido en 2013, en agosto, que se le 14, 2015, 2016 y 2017, finales de 2017, 2018. Entonces, ¿de qué medidas urgentes se tendrían que tomar? Pérez Molina aseguró que el padecimiento cardíaco que tiene le puede provocar una muerte súbita y presentó informes médicos que respaldan esa condición de salud. Lamentó que el juez Miguel Ángel Gálvez le negara salir de prisión. Cree que fue para evitar la crítica social. Yo creo que el señor juez o no termina de asumir o no tiene, como le dijera yo, siente mucho la presión que puede haber en caso de que él autorizara la medida sustitutiva. Entonces ese es al final, porque el argumento que da sencillamente no tiene ningún sustento, no tiene validez. El Ministerio Público y la CICIG se opusieron a la petición del expresidente para que regrese a su casa, con el argumento de que el general Pérez Molina ha tenido la asistencia médica óptima a cargo de especialistas de alto rango. Esta afirmación coincidió con el informe presentado por los 4 médicos que expusieron sobre la salud del procesado durante la audiencia de revisión de medida. Los especialistas afirmaron que el general goza de buena salud y que recibe un tratamiento preventivo con el dispositivo que tiene en el corazón. Por una Guatemala en paz, Suseli Contreras y Noé Medina. Tenemos ahora en este momento una nota de último momento. Esta noche se reporta fuerte viento y lluvia en Retaluleu. Se reportan daños en viviendas, árboles caídos en el departamento. Pero para conocer más detalles vamos a hacer un enlace telefónico con nuestro corresponsal Rolando Miranda, que tiene los datos. Adelante, Rolando, te escuchamos. Buenas noches, compañeros. Buenas noches a los amigos televidentes. Quiero indicarles de que en este momento aún continúa la fuerte lluvia aquí en el departamento de Retaluleu. Fuerte viento también hace algunos minutos, pues dejó como saldo varias viviendas dañadas, ya que han caído árboles sobre los domicilios. Además de eso, automovilistas han reportado varios árboles caídos sobre las carreteras, la que conduce de Retaluleu hacia Quetzaltenango y la de Retaluleu hacia Suchitepeques. Además de eso, rótulos, vallas publicitarias han caído también sobre la carretera por el momento hacia Quetzaltenango, pues está bloqueada por un rótulo precisamente en el kilómetro 178 en jurisdicción de Santa Cruz Mulúa. Quiero indicarles de que según las autoridades, pues está haciendo un monitoreo en las comunidades de Retaluleu, porque además de eso en Santa Cruz Mulúa se han reportado 2 viviendas en llamas a consecuencia de cortocircuitos a causa de los fuertes vientos. En otro incidente, un vehículo tipo agrícola también se incendió, pues ahí en la zona 3 de la ciudad de Retaluleu, también por desperfectos mecánicos, y a eso pues se suman las emergencias, las múltiples emergencias que bomberos voluntarios y socorristas de Cruz Roja pues están acudiendo. Según información de bomberos voluntarios, se ha rescatado a una familia precisamente en Cantón Tableros de la zona 3 de esta ciudad, quienes pues quedaron atrapadas ya que un árbol de gran magnitud cayó sobre la vivienda de ellos y pues fueron rescatados por los socorristas. Continúa la lluvia aquí en el departamento de Retaluleu y nosotros estamos siempre atentos para informarle sobre lo que acontece en el departamento de Retaluleu. Rolando, una última pregunta que quería hacerte porque tuvimos conocimiento de que se habían suspendido clases en algunos establecimientos. ¿Tienes información acerca de esto? Sí, claro, ayer precisamente se suspendieron clases a consecuencia de fuerte viento y lluvia en horas de la madrugada. Sin embargo, pues las autoridades educativas indicaron de que serán los directores de las diferentes escuelas e institutos
quienes van a decidir si las clases se suspenden. Hasta el momento las autoridades educativas indicaron de que si mañana continúa el mal clima, pues las clases pueden ser suspendidas, pero ya queda a criterio de los directores, porque son ellos los que están precisamente en su área de trabajo y ellos van a decidir si las clases se suspenden para el día de mañana. Muchísimas gracias, Rolando, por ese informe. Nuestro compañero Rolando Miranda. Y bueno, ya lo sabe, padre de familia, tendrá usted que comunicarse con el centro educativo para ver qué pasa en relación a las clases, el clima, dando dolores de cabeza por allá. Y precisamente y oportunamente vamos a hacer una pausa para tener más información. Adelante. Luego del corte hablaremos de las cifras de delitos que fueron denunciados en las elecciones generales. Ya volvemos. Y aquí estamos, de vuelta. Durante la primera vuelta electoral, el Ministerio Público recibió 1.671 denuncias por posibles delitos. De las 1.671 denuncias que recibió el Ministerio Público para la primera vuelta electoral, 299 son delitos electorales y 1.392 de otra índole. Los delitos más denunciados son coacción al elector, fraude del votante y turbación del acto electoral, pero también amenazas, hurto y lesiones leves. Entre los departamentos con mayor número de quejas están Guatemala, Alta Verapaz, Quetzaltenango y San Marcos. Las denuncias van dirigidas a excandidatos. El abuso de autoridad con propósito electoral y coacción del elector, que es donde de alguna u otra manera las personas que se habían postulado para cargos de elección popular, pues ofrecían a los votantes algún tipo de prebendas, regalos, etcétera. En esos departamentos fue el delito mucho más recurrente, al igual que en el departamento de Guatemala también y algunos municipios. Ahora la Fiscalía de Delitos Electorales procederá a investigar estos hechos para posteriormente accionar. El fiscal Curruchiche cree indispensable que la población presente denuncias y que incluya videos, fotos o audios que puedan fortalecer los casos. Se va a implementar el mismo plan que se implementó en la primera vuelta, la forma en que ingresan las denuncias a través de aplicaciones de teléfono celular, a través de correo electrónico o acercarse directamente a las oficinas de atenciones permanentes o vía telefónica. Entonces, ese mismo plan que se ejecutó en la primera vuelta se va a implementar actualmente. Nosotros ya estamos por implementar nuestro call center y nuestro plan de 72 horas va a ser similar. El mismo plan contempla las acciones que se van a realizar y eso es lo que se va a poner en marcha nuevamente. Nosotros ya estamos listos nuevamente para ejecutar el plan. Para la segunda vuelta electoral, el Ministerio Público activará nuevamente el plan operativo para la recepción de denuncias de este tipo. Además, reforzarán su presencia en los municipios en donde se repetirán las elecciones. Por Una Guatemala en Paz, Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez. Por otro lado, la Fiscalía de Delitos Electorales citó al exdirector de Informática del Tribunal Supremo Electoral para declarar por una investigación en curso. El exdirector de Informática del TSE, Gustavo Castillo, rindió su declaración ante el Ministerio Público en el caso que se investiga por la posible alteración de resultados electorales. Además de Castillo, 4 personas más han acudido al MP a dar testimonio de lo ocurrido en las elecciones del 16 de junio. Nosotros ya citamos al exdirector de Informática, el señor Gustavo Castillo, al subdirector de Informática, Benny Román. Citamos también en total 5 personas. Ellos ya presentaron su declaración. Nosotros en su momento pues tuvimos quisimos revisar el protocolo que se había implementado el día de la elección. Fuimos al Departamento de Informática, hicimos ese proceso. La Fiscalía de Delitos Electorales junto a la Contraloría verifican el software utilizado para el traslado de resultados preliminares. En la primera semana de agosto podrían presentar resultados de las diligencias. En cuanto a la declaración que se le pudiera tomar en su momento a los digitadores, pues no lo descartamos. Sin embargo, ahorita nos enfocamos directamente en lo que fue el sistema, el software del tribunal. Ya si fue un analista que
subió, podríamos indicarle al sistema una información que no constaba o que se asignó un dato que no estaba inicialmente en el documento número 4, pues eso tendríamos que hacer el análisis correspondiente. La Fiscalía tiene en su poder copia de las actas de las juntas receptoras de votos y un backup del sistema, documentos que son analizados en la investigación. Por Una Guatemala en Paz, Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez. Nos despegamos unos momentos y regresamos con más. Corte, hablaremos sobre casos de abuso contra menores. Las cifras son preocupantes. Volvemos con más. Continuamos con más información. Las niñas y adolescentes siguen siendo las más vulnerables de ser abusadas sexualmente. En la mayoría de casos, los agresores están dentro del entorno familiar. En la mayoría de los casos de delitos sexuales, las víctimas son menores de edad y de estos el porcentaje más elevado corresponde a niñas y adolescentes. En el primer semestre de 2019, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, ha practicado 4.186 evaluaciones clínicas por esos delitos a escala nacional, de las cuales 2.689 fueron a menores de 18 años. Entre el 90-95% de todas las evaluaciones por este tipo de hechos son sobre personas del sexo femenino y un 10%, pues como nos refleja en este primer semestre, han sido, se hacen pues evaluaciones en personas de sexo masculino. Guatemala, Escuintla y Alta Verapaz son los 3 departamentos en donde mayor número de evaluaciones ha realizado el INACIF a menores de edad por denuncias de violencia sexual durante el primer semestre de 2019. De las evaluaciones, 688 corresponden a niños de entre 1 y 9 años, 1.281 al rango de entre 10 y 14 y 720 a menores de entre 15 y 17 años. Para hacer una evaluación clínica de este tipo, el INACIF requiere la solicitud del peritaje por parte de la autoridad competente, que puede ser el Ministerio Público o el organismo judicial, además del consentimiento informado de un mayor de edad que tenga la custodia del menor. Nosotros nos tenemos que enfocar, cuando no tenemos ningún tipo de elección externa, pues a los órganos genitales, cuando la historia proporcionada, ya sea por la víctima o por el familiar, así lo sugiera. Aunque el 90% de los casos reportados están relacionados con abusos a niñas, los varones también están expuestos, pero son los patrones culturales los que muchas veces impiden que las víctimas denuncien las agresiones. Por Una Guatemala en Paz, Dadiana Cabrera y Eric Ávila. Y en aumento van las cifras de embarazos en adolescentes, un problema que se registra en varios departamentos del país y que causa preocupación a representantes de varias organizaciones. En comparación con el año pasado, los embarazos en adolescentes se han incrementado en un 10%, pues en el 2018 el Ministerio de Salud registró un total de 116.773 embarazos en niñas y adolescentes. Vemos departamentos como Jalapa, Huehuetenango, Petén, Alta Verapaz, San Marcos, que para este 2019 liderean los primeros lugares de esta naturaleza. Pero hay muchos datos que se nos escapan a nivel del CICSA. Lamentablemente a nivel comunitario, incluso muchos embarazos que se están ocultando. Son muchos los factores, realmente van desde muy mala comunicación con los papás, si lo miramos, pobreza extrema, analfabetismo, son muchos, yo creo que es un multicausal. Según datos del Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos y de la Asociación de Mujeres Transformando el Mundo, cada año se registran unos 30.899 casos en niñas y mujeres de 10 a 19 años.
De esta totalidad hay registrados 811 casos en niñas de 14 y menores de 14 años. Estos casos, los últimos que acabo de mencionar, son violación. O sea, son violación sexual. ¿Por qué? Porque así lo establece el Código Penal. Ante los altos índices de embarazos en adolescentes, según el Ministerio de Salud, está tomando acciones. Se llama Carta Acuerdo Prevenir con Educación, que en el 2019 fue renovada con un convenio. ¿En qué consiste un espacio amigable? Consiste en un área en donde llega un joven adolescente, hay equipo de computación, hay un televisor, el joven va a ser atendido. Un alto índice de estos casos no son denunciados como violencia sexual por el temor de alguna represalia por parte del agresor. Por una Guatemala en paz, Esli Melgarejo. Pasando a temas judiciales, en el caso Construcción y Corrupción, la Fiscalía plantea beneficios a colaboradores. Figuran Juan Arturo Jägerlener Morales y Anelis Herrera, la exasistente de Alejandro Sinibaldi. El Ministerio Público solicitó que se apliquen los beneficios legales para 3 de los colaboradores eficaces en el caso Construcción y Corrupción. La jueza Erika Aifán, a cargo del caso, resolverá las peticiones el 2 de agosto. Los colaboradores son Anelis Herrera, la exasistente de Alejandro Sinibaldi, Arturo Jägerlener, concuño del exministro de Comunicaciones, y Carlos Goizueta, amigo de Sinibaldi. El Ministerio Público, en el ya mencionado convenio, se comprometió a diligenciar y tramitar ante el órgano jurisdiccional competente de acuerdo al artículo 92 de la Ley contra la Delincuencia Organizada y solicitar a la judicatura respectiva la aplicación de un criterio de oportunidad. En el caso de la exasistente Anelis Herrera, la Fiscalía solicitó que se aplique el criterio de oportunidad por el delito de asociación ilícita y que pague como resarcimiento 25,000 quetzales a 2 entidades de beneficio social. Herrera ya goza del beneficio de medida sustitutiva. Anteriormente declaró de qué manera Alejandro Sinibaldi cobró comisiones ilegales y ocultaba el dinero. Por lavado de dinero se solicitó el procedimiento abreviado, una condena de 3 años y el pago de una multa de 200,000 quetzales. En el caso del empresario de la construcción Jaime Aparicio, primo de Alejandro Sinibaldi, el Ministerio Público tendrá que presentar acusación. La jueza rechazó el criterio de oportunidad por un error en la descripción de los hechos. Por una Guatemala en paz, Suseli Contreras y Noé Medina. Continuando con la información, la Fiscalía de Derechos Humanos solicitó que el viceministro administrativo del Ministerio de Gobernación, Remberto Ruiz, fuera ligado a proceso por el delito de asesinato. El funcionario público es señalado de ser el autor intelectual de la muerte de Manuel de Jesús Ramírez, sindicalista del Instituto de la Defensa Pública Penal, hecho ocurrido el 1 de junio del 2012. La Fiscalía también solicitó que fueran ligados a proceso penal Fermín Iván Ortiz Maquin y Marvin René Donis Orellana por el delito de asesinato. En unos minutos inicia Sin Filtro, el análisis respecto a la amenaza del presidente Donald Trump. Participe con nosotros con la etiqueta SF Amenaza Trump. A continuación conoceremos la historia detrás de la Asociación Educativa para el Sordo que funciona en la zona 7 capitalina. El deseo de su fundadora es dejar un legado en Guatemala. Niurka Benfeld no escucha, pero habla también que a ratos pareciera que no tiene sordera total. Es la fundadora de la Asociación Educativa para el Sordo, una organización que nació en el 2008 con el deseo de brindarle la oportunidad de integrarse a la sociedad a quienes viven en un mundo de silencio. Soy una persona sorda total, no escucho, pero puedo entender y puedo defenderme en vivir en 2 mundos. Mundo del oyente y mundo del sordo. Amo el silencio, es parte mío y me gusta mucho la educación, el apoyar y sensibilizar a personas oyentes y educar a niños y jóvenes.
Sus primeras palabras las pronunció a los 16 años, luego de largas terapias para dominar el oralismo y el lenguaje de señas, y aprovechó su propia experiencia para mejorar la calidad de vida de los niños con sordera. La Fundación ACEDES tiene 11 años de existencia, pero desde hace 2 que se fundó el colegio, en donde se les enseña a niños de primaria y preprimaria de forma integral. El colegio está avalado por el Ministerio de Educación y en este estudian algunos niños oyentes, pero que sus hermanos son sordos, una condición que según su fundadora puede pasarle a cualquiera. Yo soy sorda, mañana puede ser tú. Dios puede hacer un giro de planes en una persona que uno nunca sabe. Pues la discapacidad no es una limitante, sino la discapacidad yo le llamo como un don. El hecho de no tener un sentido no significa que no seamos capaces de nada. Entonces, eso es lo que quiero sensibilizar a las personas oyentes. Por ejemplo, el director administrativo de ACEDES, quien fue oyente, pero luego de un accidente perdió la audición. Uno cuando escucha uno da por hecho que uno va a oír para toda la vida y no valoramos esas cosas. Entonces, es uno de los mensajes que yo le doy a las personas, valorar las cosas que se tienen, pensar también en el prójimo. Nuestra sociedad sería mucho mejor si todos pensáramos un momento en las necesidades que tienen otras personas. ACEDES también cuenta con una academia de lenguaje de señas, a la que asisten los padres de los niños que estudian en el colegio, pero también puede hacerlo cualquier persona que desee romper los límites del sonido. Por una Guatemala en paz, Dadiana Cabrera y Eric Ávila. Ahora tenemos el avance de la edición impresa de Prensa Libre y lo presenta Gustavo Montenegro. Hola, buenas noches. Como siempre, un gusto saludarle. En redes sociales nos preguntan cuál es el mapa que sigue. Bueno, pues mañana es miércoles de mapa y viene el del Progreso. Además, en su ejemplar impreso le presento que los supuestos militares que exigen un pago de 85,000 quetzales, que decían ser 17,000, bueno, pues ahora son 24,000 y esperan ser avalados por el ejército. Eduardo Girón, nuevo presidente de la Cámara de Industria de Guatemala, declara que atraer inversión y generar empleo son prioridades ineludibles. Es miércoles de salud y por eso Buenavida le presenta los cuidados que se debe tener para prevenir la hepatitis A. Y en todo deportes, los seleccionados de bádminton, encabezados por el medallista Kevin Cordón, van con grandes objetivos a los Juegos Panamericanos de Lima, que arrancan el viernes. Esto y mucho más en su ejemplar impreso de este miércoles. Adquiero y recuerde que aquí en Prensa Libre apoyamos la educación, porque estamos para servirle a usted. La agrupación Rice and Beans presentará este jueves su nuevo material discográfico y ofrecerá una presentación en Casa Celeste donde interpretarán los temas de esta nueva producción, los cuales son una mezcla de varios géneros, principalmente ritmos latinos. Este nuevo álbum se llama 7 de Rice and Beans y pues ya desde el primer material nosotros habíamos trabajado un poco mezcla de ritmos, siempre fusionando mucho con el latino, pues obedeciendo también a las influencias que tiene cada uno y cada una. Y yo creo que en este material logramos amalgamar mucho más esta diversidad que tenemos dentro de la banda. En este material encontramos pues son, encontramos un poco de rumba, encontramos dancehall, rock, encontramos también blues, hay una diversidad de sabores. Lo presentamos el jueves 25, que ya es prontito, en Casa Celeste, que está en la 6ª Avenida A, entre 10ª y 11 calle de la zona 1. Sí, y ahí vamos a estar a partir de las 7:30, se abren las puertas y el show empieza a las 8:30. La entrada cuesta 40 quetzales, que es ahí el tributo y la ofrenda que nos hace la gente para que podamos seguir haciendo música. Y esto es 40 quetzalitos, que no es tantito, y va a ser un show muy, 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 muy bien preparado y con mucho amor.
Bueno, así llegamos con música al final de esta tercera emisión de Noticiero Guatevisión. Agradecemos su sintonía. Lo invitamos a que se quede en nuestra señal porque llega Sin Filtro, el tema por demás interesante en relación a la polémica causada con el presidente Trump. Bueno, usted ya verá a los analistas hablar sobre el tema. Nosotros nos despedimos y le deseamos la mejor de las noches.